sigan la tarea, el martes voy a revisar esos resultados. Acuérdense que es un compromiso, si no les voy a poner el parcial aleatorio y han pedido que sea con los ejercicios al final, pero si ustedes no me cumplen, yo tampoco les voy a cumplir, ¿verdad? Así que es un compromiso de adultos. Perfecto, entonces vamos a iniciar grabación, ya compartí mi pantalla y vamos a desarrollar el tema. Promesa de presidente, le voy a poner el render. Entonces, vamos a desarrollar un tema de diagramas de fase, ¿verdad? Así que veamos, vamos a quitar esto, vamos a irnos acá. Miren que ahora ha sido un día que he terminado una clase. He terminado una clase y recién solo me quedó chance de tomarme un café y venirme a esta y estaba proyectando con PDF que no lo necesito acá. Entonces, por eso es que estaba raro. Bueno, entonces, iniciamos. Vamos a ver aquí. No quiere la tablet, me va a tocar como al inicio estar monitoreando. Bueno, la grabación. La grabación. Grabamos. Bien, vamos a dar, ya estamos. Entonces, hoy procedemos a iniciar el tema de esta clase. Seguimos con el contenido de diagramas de fase. Les recuerdo que pueden escribirme en el chat o abrir micrófono para hacer sus consultas. En el momento, hoy no tengo la tablet, algo falla, pero estaré atenta si escucho el aviso, ¿verdad? Sonoro, o también si ustedes abren micrófono. Entonces, nos vamos ya a desarrollar nuestro tema de hoy. El tema es diagrama de equilibrio de sólidos e insolubles. Fíjese que aquí tenemos ya una diferencia porque iniciamos con el diagrama isomorfo y el diagrama isomorfo presentaba las características que tanto en estado líquido como en estado sólido, los elementos eran solubles completamente. Por lo tanto, teníamos una sola fase en estado líquido y en estado sólido. ¿Que por qué se presentaban dos fases en ese campo entre las líneas líquidos y sólidos? No era por insolubilidad de los componentes, era porque avanzaba un proceso de solidificación. Ahora, en esta oportunidad, vamos a conocer las características del diagrama de equilibrio de sólidos insolubles. Entonces, voy a proyectar acá porque necesito poner el lápiz. Bien. Lo que define las características de los diagramas es esto. En el diagrama isomorfo, completamente solubles. En este tipo de diagrama, insolubles. ¿Qué nos indica este prefijo? Que no hay solubilidad de un elemento en otro. No puede una red base alojar a otro elemento. Esto no es 100% verdadero. No existe en la realidad un sistema de aleación con estas características. Sin embargo, algunas veces las solubilidades son tan pequeñas, tan pequeñísimas, que se llega a ese grado de asumir que son completamente insolubles. Y eso da origen a este tipo de diagrama que es el que vamos a estudiar en esta clase. Entonces vamos a recordar un poquito sobre las curvas de solidificación al enfriar, porque eso es vital para definir este tipo de diagrama.
Entonces, recordemos, curvas de solidificación. Estas curvas son dos curvas. Perdón, aquí tenemos un sistema de coordenadas, temperatura versus tiempo. Entonces tenemos, pues, diferentes tipos de fase. Vamos a comenzar con un metal puro. Entonces, en el metal puro identificamos una temperatura a la que llamamos de fusión. Y siempre se da un sobrecalentamiento. Esto es un sobrecalentamiento. Entonces, en esta temperatura asumimos que la aleación se encuentra, perdón, que el metal se encuentra completamente en estado líquido. Pero si lo ponemos a enfriar, sucede que comienza este metal a perder calor expresado por la caída de temperatura y al alcanzar el valor de la temperatura de fusión, inicia la solidificación aquí. Y esto va avanzando la transformación de líquido a sólido hasta que se completa finalmente. Entonces acá marcamos el término o finalización de ese proceso de solidificación. Pero estamos a una temperatura elevada y este metal tiene que enfriarse. Por lo tanto, si continúa el proceso de enfriamiento, hay otra pérdida gradual de calor y sucede lo que hemos hablado antes. Disminución de la temperatura, contracción del sólido, etc. Entonces decimos, los metales solidifican a temperatura constante. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una solución sólida? Como su nombre lo indica, solución está formada por dos componentes. Por una red base, que es el solvente, y por el elemento que se agrega, que es el soluto. Ya sabemos que el soluto puede ser sustitucional o puede ser intersticial. Pero ¿qué cambios tiene la curva de enfriamiento? Y volvemos a dibujar nuestro eje temperatura versus tiempo. Cuando existe una solución sólida, no hay un punto fijo para la solidificación, sino que hay un sobrecalentamiento. Aquí tendríamos una temperatura de inicio y a medida que el material va perdiendo calor, se manifiesta por la caída de temperatura, primero en líquido, y después alcanza un punto en el que la solidificación inicia. Y este punto se detecta porque hay un cambio en la pendiente hasta que finaliza la solidificación. Entonces, identificamos una temperatura de inicio y una temperatura de finalización del proceso de transformación de líquido a sólido. Aquí tenemos totalmente en estado sólido y después lo que ocurre es un enfriamiento. Entonces aquí hay otro cambio de pendiente. Yo lo voy a hacer así. En todo este intervalo de temperaturas es donde ocurre la solidificación. Vea el cambio. Temperatura fija y acá un rango de temperatura. Y eso es lo que vamos a identificar con este tipo de diagrama. Si la curva muestra una temperatura fija o la curva muestra un cambio y un intervalo de temperatura. Se han representado en esta imagen pues diferentes aleaciones. Recuerden que estamos hablando de un sistema de aleación. Los componentes de este sistema pues son bismuto y cadmio. Componentes o elementos de este sistema, pero ellos están presentes en diferente proporción.
podemos tener solo el 10% de cadmio, o el 30, o el 50, el 90, o el metal puro. Por lo tanto, las gráficas muestran las curvas de enfriamiento y vamos a identificar la solidificación, el paso de líquido a sólido. Tenemos en primer lugar la curva de 100% bismuto. Esto es un metal puro. Como es un metal puro, pues es lógico que veamos una temperatura constante en la cual ocurre la solidificación. Del mismo modo, voy a buscar la del 100% cadmio, que son los dos elementos puros, y también veo que se cumple, que solidifica a una temperatura constante. Además, para las diversas aleaciones, visualizo que existen intervalos de temperatura. ¿Por qué? Porque la curva, que no viene así, sino que presenta un cambio en la pendiente. Y eso es lo que voy a identificar. Por ejemplo, en esta de acá, 90% bismuto, 10% cadmio. Observen la línea y notamos que acá tenemos un inicio de solidificación y observamos que hay otro cambio, pero también hay un segmento donde hay una temperatura constante de solidificación. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, pero ¿qué sucede? Revisamos la del 70% y también notamos el cambio que nos indica el intervalo en el que solidifica, pero además otro intervalo marcado por una temperatura constante. Y esta tendencia o este comportamiento lo identifico en todas las aleaciones que forman parte de este sistema. Y por si fuera poco, identifico una curva similar a la del metal puro, en la que a temperatura constante está solidificando. Entonces, comienzo a preguntarme y a decir, bueno, pero acá hay una composición del 60% bismuto y esta curva responde a los metales puros. No puedo hablar que aquí se tiene un metal puro cuando tenemos una composición de 60% bismuto, 40% cadmio. Esto es evidente que no es un metal puro. Entonces, ¿qué ocurre acá para que se presente un proceso de solidificación a temperatura constante? Si superponemos todas estas curvas y al igual que hicimos con el diagrama isomorfo, unimos todas las temperaturas de inicio y todas las temperaturas de finalización de la solidificación, tendremos el diagrama de equilibrio que corresponde a estas particularidades. Para ello, tenemos acá todas las curvas, obsérvese, aquí se tiene el metal puro, le voy a poner rojo para que resalte. Aquí tenemos el metal puro, aquí tenemos el otro metal puro y observamos que acá tenemos unas curvas similar a un metal puro. Y en las demás, pues marcamos los puntos de inicio, pero también puedo marcar los puntos de finalización de ese proceso de solidificación. Entonces, aquí pues coinciden, es a temperatura constante, pero aquí puedo tener este
pero veo que hay aún un proceso en el que existe solidificación. ¿Qué nos dice la ley de Raoult? Cuando nosotros tenemos dos elementos, el punto de fusión, la temperatura de fusión, se abate. Es decir, disminuye en relación a la temperatura de fusión del elemento puro. Y la variación estará en dependencia del peso molecular que tenga ese elemento. Por eso es que si nosotros aquí tenemos, para el caso, 100% B, cuando nosotros agregamos A, el punto de fusión baja. Agregamos más elemento A y aquí el punto de fusión sigue bajando hasta encontrar este mínimo. Aquí podemos decir que es la mínima temperatura de fusión que presenta este sistema de aleación AB. Si observamos a nivel de microestructura, pues podemos notar que hay una fase pues muy representada. Voy a poner mejor el negro para que se vea. Aquí tengo una fase representada por los cristales, pero observo que también hay crecimiento de otra fase representada por esta zona de rayas paralelas y que incluso puedo diferenciar acá otra fase representada pues por una zona totalmente negra y que hay coexistencia tanto de la fase blanca como la fase achurada o esta fase de líneas paralelas, como esta fase representada en negro y la fase de líneas paralelas. Pero si observan, la blanca y la negra no coexisten, sino que están bajo diferentes condiciones de composición. Entonces vamos a estudiar en esta clase las características de este tipo de diagrama, las zonas, regiones, puntos y análisis que se le aplican. Uniendo los puntos de inicio, podemos observar cómo baja la temperatura de fusión hasta llegar a un mínimo en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos dos elementos. Entonces, en esta zona de acá, agregamos A, porque tenemos una base de B, una red de B, y en esta zona de aquí vamos a agregar B, porque nuestra base es A. Y en ambos casos sucede que la temperatura va disminuyendo a medida que se va aumentando la cantidad de ese soluto. ¿Qué ocurre en ese punto en el cual la aleación presenta un enfriamiento similar a un metal puro? Nos vamos a concentrar, yo voy a borrar todo esto. Nos vamos a concentrar en esto. ¿Qué ocurre aquí? Dijimos antes. ¿Por qué una aleación? Porque hay dos elementos, A y B, bismuto y cadmio. ¿Por qué una aleación presenta una curva de enfriamiento similar a la de un metal puro? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué transformación? Porque hemos estudiado la transformación del líquido pues a una solución sólida, una fase alfa en el diagrama isomorfo, de líquido hacia un metal puro en los ejes de los componentes. Pero ¿qué pasa aquí? En este punto de mínima temperatura de fusión, observe, la temperatura de fusión de las aleaciones va disminuyendo. Por lo tanto, esta aleación, además de exhibir un enfriamiento similar al metal puro, exhibe
la menor temperatura de fusión de este sistema. En ese punto, a esa temperatura, ocurre una reacción de transformación de fase que se llama reacción eutéctica. Es una reacción invariante. ¿Qué significa esto? Que es fija. Que sea fija representa que ocurre a una temperatura y una composición constante, definida. Y por lo tanto, asociamos 0 grados de libertad en los puntos donde ocurre esta reacción. Pero sí vamos a aclarar que hay una temperatura a la que ocurre la reacción eutéctica. Una temperatura fija para cada sistema de aleación que la presente, porque no todos la presentan. Esta reacción se puede representar como lo vemos en la siguiente forma. Partimos de un líquido que mediante un enfriamiento, pero aquí hay que aclarar que es en equilibrio, se transforma en una mezcla de dos sólidos diferentes. Por eso tenemos sólido A y sólido B. Pero además, esta reacción es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que si tenemos esa mezcla de dos sólidos, cuando aplicamos calor, elevamos la temperatura, estos dos sólidos se funden y forman un solo líquido. Y vemos que reunimos acá las características de este diagrama. En líquido son completamente solubles. Mientras que en sólido son insolubles. Por supuesto, debe realizarse en equilibrio. ¿Y qué sucede? Como hay una mezcla de dos sólidos, pues podemos ir viendo que a medida que avanza la solidificación, porque esta es una reacción de solidificación, miren, a medida que va avanzando, pues va formando los dos sólidos. Este es un sólido 1 y este es un sólido 2. Alterno. ¿Por qué alternos? Porque aquí juega mucho la solubilidad. Hay uno que es rico en el componente B, hay otro que es rico en el componente A, y por eso, por difusión, se va redistribuyendo a medida que se va formando. Entonces, aquí podemos ir notando, ¿verdad? Bueno, este sólido se llama alfa, este otro sólido se llama gamma, pero eso es indiferente. Lo importante es identificar que se trata de dos sólidos diferentes que crecen formando capas alternas. Entonces, nuclean por aquí y avanzan en crecimiento generando una estructura de capas alternas. Cuando se ve al microscopio, pues como solo vemos dos planos, no vemos en profundidad, por lo general esto se ve así, donde lo blanco es la capa de un sólido, sólido 1, y las líneas negras representan el sólido 2. Si nos vemos la huella dactilar, pues vemos ahí las líneas y algo así es como se observa una mezcla eutéctica en una microestructura. Siendo dos sólidos diferentes, la mezcla eutéctica puede estar formada por diversas combinaciones. Pueden ser dos metales puros, pueden ser dos soluciones sólidas, puede ser una solución sólida y un metal puro. Puede ser también un compuesto, puede tener la combinación de solución sólida y compuesto o de metal puro compuesto, dependiendo. Cualquier combinación puede surgir a partir de la reacción eutéctica. Y como hemos visto antes, a partir de la nucleación comienzan a formarse esas dos capas alternas, pero llega un momento en que chocarán en los límites de grano. Entonces aquí podemos observar lo que sucede.
siendo una región energéticamente muy favorable, siendo una región de baja densidad donde se rompe cualquier continuidad, pues allí dejamos de ver la estructura alterna que ya hemos hablado y notamos pues que las fases se van distribuyendo de manera aleatoria, ¿verdad? Porque ya no se mantiene esa regularidad. A esa mezcla de sólido 1 y sólido 2, producto de la reacción eutéctica, se le denomina mezcla eutéctica. Cuando hablemos de la mezcla eutéctica, sabremos que estamos hablando de dos sólidos que se han formado por una reacción eutéctica. La reacción eutéctica puede tener mezclas como consecuencia y de distintas formas. Como esto depende de las energías asociadas a cada una de las fases y además de los tiempos considerados, hemos dicho que equilibrio se supone que es muy lento, se puede tener una distribución como vemos acá en esta imagen, que vienen siendo capas o láminas alternas. Lo rosa es un sólido y lo gris es otro sólido. Podemos también tener una distribución de fases en las cuales sean como varillas inmersas en la segunda solución sólida o en la segunda fase, como vemos acá, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esta interfase, porque por ejemplo acá, en la primera, sabemos que tenemos toda esta interfase en esta superficie que comparten. Entonces, esa energía trata de minimizarse. Aquí tenemos toda la energía que surge de esta interfase y a lo largo de toda la longitud de esa varillita, ¿verdad? ¿Cómo es la distribución? Tenemos también otra distribución en la cual podemos tener esas partículas irregulares o pueden ser incluso con otras formas. A la izquierda vemos diferentes representaciones de la mezcla eutéctica. Sabemos que vamos a tener dos fases que están ahí coexistiendo en forma alterna, como vemos aquí, vemos las líneas paralelas y estas no necesariamente pueden ser rectas, pueden ser hasta curvas o pueden ser fragmentadas, como notamos aquí. Miren esta otra estructura, miren esta también. Son diferentes microestructuras que se obtienen controlando el proceso de solidificación y además la evacuación del calor. Lo más usual de encontrar es esta y es esta, ¿verdad? Porque siendo unas formas redondeadas son energéticamente pues las más favorables y la distribución laminar es la que se genera a partir de un enfriamiento relativamente lento. Para las otras necesita nuclear esa fase para seguir esa forma. Entonces, se puede conseguir, pero es más complicado. Si unimos todas las líneas líquidos, todos los puntos de inicio, formamos la línea líquidos. Si unimos todos los puntos de finalización de la solidificación, formamos la línea sólidos. Y así como identificamos regiones, líneas y puntos en el diagrama isomorfo, también lo vamos a identificar acá. Entonces, tenemos... Hice lo que no tenía que hacer, nos vamos a ir aquí, voy a poner otro color acá. Entonces, dijimos, ¿qué regiones? Pues vemos aquí unas líneas muy marcadas. Esta línea de acá, que llega al punto de mínima temperatura de fusión y une todos los puntos de inicio de la solidificación, es la línea líquidos. La línea sólidos
parte desde acá, porque recuerde que un metal puro solidifica a temperatura constante. Parte acá, involucra toda esta isoterma y sube hasta acá. Esa es la línea sólidos. Tres tramos para formar esta línea. Primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Recordamos también las composiciones del metal puro. El eje izquierdo que corresponde al metal A. El eje derecho que corresponde al elemento B. Y entre ellos, pues las diversas composiciones de las aleaciones que van a estar expresadas en un porcentaje. En este caso, el elemento a la derecha, B. Pues las dos líneas, los ejes, me están marcando regiones. Entonces, voy a identificar aquí una región de líquido. Pero también veo que hay regiones bifásicas. Aquí hay una región bifásica de sólido A más líquido. Una más acá, líquido más sólido B. Y acá una región con fases completamente sólidas. Identificamos, por lo tanto, 4 regiones. Y los puntos, los asociados a las temperaturas de fusión de B, a la temperatura de fusión de A, y este punto donde intersectan las líneas líquidos para diferentes red base, ¿verdad? Aquí la red base es A, dijimos, y aquí la red base es B. Entonces, a este último punto le voy a llamar punto eutéctico. Por lo tanto, la diferencia en este diagrama, pues está determinada por qué tipo de sólido identifico en ella, A o B. Y a ese análisis vamos a pasar. Ingeniera. ¿Hola? ¿Cuáles son las regiones que dijo? Que habían 4. Las regiones son de líquido, de sólido A más líquido, de sólido B más líquido y la región donde todo es sólido, A más B. Eso es cuando se logra la temperatura eutéctica. No, esto es para este sistema de aleación. Y este sistema presenta temperatura eutéctica porque no todos la presentan. Es característico de ciertos sistemas de aleación, no de todos. Gracias. Bueno, entonces dijimos, vamos a analizar por qué tenemos esas regiones. ¿Qué de importante tiene el sólido A? Vamos a buscar dónde tengo aquí. El sólido A en comparación con el sólido B. ¿Cómo influye esto en las propiedades de las aleaciones? Y vamos a analizar aplicando también las reglas que estudiamos antes. Entonces comenzamos. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el mismo diagrama en amarillo. La línea líquidos. En cian le vamos a llamar, y que vendría siendo, lo voy a pintar. No, ya sé, voy a ponerle otro color, le voy a poner, quiero ver qué color no tengo, verde. Entonces, en cian está representada la temperatura
eutéctica, por eso dice aquí TE. Entonces, en cian, pero que me ha perdido donde tengo, me ha perdido donde tengo el, aquí está, y no quiere, miren que este septiembre negro ha sido, va, entonces aquí sí vamos. En cian, temperatura eutéctica. Y voy a representar en verde la línea sólidos, que dijimos que parte desde la temperatura de fusión de A. Yo para que se vea la voy a hacer así. Es este tramo, es este tramo y es este tramo. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea de temperatura eutéctica es parte de la línea sólidos. Y tengo 3 aleaciones. 1, 2 y 3. Ambas son AB. Solo que la aleación 1 me presenta una composición química que coincide con el punto eutéctico. Por eso a esta aleación le llamo aleación de composición eutéctica. La aleación 2 presenta una composición a la izquierda del punto eutéctico. Eso significa que si estoy midiendo el contenido de B en porcentaje en peso, como esta aleación está a la derecha, decimos, aquí hay un mayor contenido de B de lo que hay en 2, por las posiciones en la escala. La aleación 2 tiene menor porcentaje en B que la aleación 1. Toda aleación ubicada a la izquierda de menor composición que el punto eutéctico recibe el nombre de aleaciones hipoeutéctica. Entonces la aleación 2 es una aleación hipoeutéctica. Y la aleación 3, observamos, tiene una composición, vamos a ponerle aquí, porcentaje en peso de B en 3 es mayor que el porcentaje en peso de B de la aleación 1. Y como tiene mayor contenido de B y se sitúa a la derecha, recibe el nombre de aleación hipereutéctica. Entonces acá en la aleación 2, porcentaje de B en 2 es menor que el porcentaje de B que la aleación 1. ¿Por qué hay necesidad de clasificar estas aleaciones que hipo o hiper? Veamos la microestructura. En la microestructura lo notamos porque para la composición eutéctica vemos la mezcla, lo que dijimos, las zonas paralelas. Esta es una imagen en un plano, por lo tanto la fase se corta y vemos la fase oscura, la fase clara que representa los dos sólidos que forman la mezcla eutéctica. Entonces a todo esto de acá yo le voy a llamar mezcla eutéctica. Pero observamos la aleación hipo. Es esta. En la aleación hipo se observan unas zonas oscuras y unas zonas en las que notamos regiones oscuras y regiones claras. Entonces, veamos acá. Esto que tenemos aquí es similar a lo que tenemos acá. Y decimos,
Todo esto que vemos acá es la mezcla eutéctica. Entonces lo vamos a poner. Esto de aquí, aquí porque se mira claro, pero ocurre en todo esto, en todo esto. Eso es la mezcla eutéctica. Y las zonas oscuras son lo que representarían el sólido A, las zonas oscuras. Si nos vamos a la aleación hiper, pues también notamos las zonas similares a estas que me indican que representan la mezcla eutéctica, pero hay otras zonas que son completamente blancas. Entonces, estas zonas blancas serán el sólido B y las zonas que vemos acá, rayaditas, representarán la mezcla eutéctica. Mezcla eutéctica es común en los tres tipos de aleaciones, pero entre hipo e hiper existe la diferencia. Unas presentan sólido A y las otras presentan sólido B. Y eso crea un efecto en las propiedades del material, en la respuesta que el material va a dar ante una carga, ante una solicitación. Analicemos cuál es el desarrollo microestructural para los tres tipos de aleaciones, la eutéctica, la hipoeutéctica y la hipereutéctica. Iniciamos con la aleación eutéctica. Dijimos, en primer lugar, que la composición química coincide con el punto eutéctico. Y eso es lo que vemos acá. Es una aleación cuya composición coincide con el punto eutéctico. Puedo leer la composición directamente de la escala, sin mayor dificultad. Entonces, observo que pues esta aleación durante el enfriamiento lento, porque el desarrollo microestructural se analiza en enfriamiento bajo equilibrio, quiere decir que tiene que ser bien lento. Pues una de dos, tendrá que experimentar durante el enfriamiento un paso por otras regiones o ser afectada por reacciones. Entonces vemos que la aleación eutéctica, pues durante su enfriamiento únicamente sigue esta trayectoria, pasando de un campo de líquido a un campo de sólido. Pero, como ya hemos visto, no se trata de una sola fase, porque es un diagrama de sólidos insolubles. Por lo tanto, aquí tendremos dos sólidos. Para que esto ocurra, esta aleación, como vemos, en el proceso de enfriamiento, ha alcanzado la temperatura eutéctica y por lo tanto en este punto ocurrió la reacción eutéctica que llevó a la transformación del líquido a los dos sólidos, que en este caso cadmio y bismuto. Como van a solidificar en capas alternas, pues tenemos la representación una vez enfriada esta aleación. Entonces, como notamos, pues no hay mayores cambios, simplemente solidificación, y esto sí lo vamos a poner acá, a temperatura constante. Solidifica a temperatura constante y forma una mezcla de dos sólidos insolubles, bismuto y cadmio, para este sistema. En términos de cantidades, ¿qué podría decir?
Pues que se ha formado una cantidad de bismuto y una cantidad de cadmio. Y para determinarlos, voy a aplicar, porque fíjense que ya estaríamos acá, una vez solidificado, estaríamos acá. Entonces estoy en un campo de 2 fases. Hicimos el análisis para líquido y sólido, pero aquí yo tengo 2 fases, por lo tanto estoy en un campo bifásico, solo que van a coexistir 2 fases sólidas y puedo aplicar regla de palanca. ¿Qué pasa con la aleación hipoeutéctica? Su composición es menor, mire acá, porcentaje de cadmio es menor que el porcentaje de cadmio en el punto eutéctico, que vendría siendo esto. Por eso recibe su nombre de hipo. Entonces vamos a distinguir las diferentes transformaciones que va sufriendo esta aleación a medida que se va enfriando. Para ello es necesario calentarlo y llevarlo a una temperatura de inicio. En la temperatura de inicio notamos que la aleación se encuentra completamente en estado líquido porque está en un campo de una sola fase. Y aquí parte el enfriamiento. En el enfriamiento observo esto, intercepta la línea líquidos. ¿Qué sucede cuando se intercepta la línea líquidos? Sabemos nosotros que inicia la solidificación, pero que esto inicia a partir de núcleos de sólidos. ¿Cuál es el sólido que se forma? Me lo está diciendo la región del diagrama. Voy a poner otra vez las regiones. En este caso sería bismuto más líquido. Aquí sería cadmio más líquido y aquí bismuto más cadmio. Entonces, el sólido que solidifica en esta región es el bismuto. Sigue la aleación, su proceso de enfriamiento y en todo este intervalo la cantidad de sólido va aumentando. Alcanza la reacción eutéctica. La reacción eutéctica está representada por su temperatura. Pero, como ya hemos visto antes, esto explicaría el por qué las tendencias de las curvas de enfriamiento. Aquí tendríamos la temperatura de inicio, esta de acá. Después tendríamos, le voy a poner T de inicio de líquidos, que sería esta que hemos marcado aquí. Y la podría identificar porque aquí existiría un cambio en la pendiente. Y después tendría una temperatura 2, que sería la temperatura eutéctica, le voy a poner la E de una sola vez, en la que la solidificación ocurre a temperatura constante. Y después, al completar ese proceso de solidificación, enfriamiento. Entonces, todo el proceso que involucra líquido a sólido lleva los 2 tramos. Este tramo, que es cuando se forma el bismuto, en este de acá, y este tramo, que es cuando se forma la mezcla eutéctica. La mezcla eutéctica, entonces, sigue un comportamiento como de un metal puro, como de una fase congruente. Solidifica a temperatura constante. Y eso nos dice la reacción. Líquido solidifica en sólido 1 más sólido 2 a temperatura constante. Como exactamente a la temperatura eutéctica está ocurriendo este proceso, para analizarlo necesitamos situar puntos antes que ocurra la reacción
y después que ocurra la reacción. Por eso se eligen estas dos temperaturas de análisis. Temperatura eutéctica más un diferencial que estaría aquí, que me estaría diciendo antes que ocurra la reacción, y temperatura eutéctica menos un diferencial que estaría colocándola acá, que me dice aquí ya ocurrió la reacción, después de reacción. Al hablar de diferenciales son cantidades muy pequeñitas. Hay algunos autores que dicen que 1 grado, pero son más chiquititas. Y entonces, pues se considera que no presenta mayor cambio con respecto a los valores de las curvas líquidos y sólidos, pero que permiten analizar para cuantificar esos cambios. Entonces vemos lo que sucede. En este intervalo de acá, los núcleos de ese sólido bismuto aumentan. Mira que hay mayor tamaño, pero en este punto todavía hay líquido. Líquido más bismuto. Como este bismuto se ha formado antes de la reacción, se le llama bismuto proeutéctico o también se le puede llamar bismuto primario. Pero el término proeutéctico nos está aclarando que solidifica directamente del líquido antes de la reacción eutéctica. Sin embargo, una vez haya ocurrido la reacción, usted observe, tenemos los mismos sólidos, pero donde era líquido, ahora está la fase rayadita que significa la mezcla eutéctica. Aquí tendríamos entonces bismuto proeutéctico más la mezcla eutéctica. Y la mezcla eutéctica es bismuto más cadmio, ambos a raíz de la reacción eutéctica. Entonces, para diferenciarlos de estos es que se le pone al que solidifica antes el prefijo pro. Vamos a ver si se entendió el concepto. ¿Qué sucede acá? 1 minuto para pensar. Observe que seguimos el mismo criterio. Identificamos los puntos en los que vamos a tener cambios en la microestructura por transformaciones de fase. Entonces tenemos el punto de inicio, el punto de intersección con la línea líquidos y además alrededor de la temperatura eutéctica ponemos los siguientes puntos. Temperatura eutéctica más un dt, temperatura eutéctica menos un dt. Y podemos identificar de TI hasta aquí, lo que hay es una contracción en líquido, pérdida de calor, contracción en líquido. Pero en este punto ya notamos los núcleos de un sólido, pero el sólido que está aquí es cadmio. Ya no es el bismuto, ahora es un cadmio. Y en todo este intervalo, ese cadmio sólido aumenta en cantidad hasta alcanzar la temperatura eutéctica más un dt. En todo este intervalo nosotros podemos ver que pasamos de núcleos a regiones más grandes, dependiendo, por supuesto, de la posibilidad
posición, como vamos a analizar con la regla de palanca. Y en este intervalo de acá, pues ya tenemos la reacción eutéctica que va a solidificar todo este líquido. Este líquido que vemos acá es el que va a afectar la reacción eutéctica. Y como podemos notar, es lo que observa aquí. Todas las zonas rayaditas representan la mezcla eutéctica que está rodeando. Y fíjese, sea un poco detallista. Y estas zonas negras que vemos aquí en el líquido son las mismas zonas negras que tenemos aquí en el sólido. ¿Por qué? Porque el sólido proeutéctico no es afectado por la reacción eutéctica. Cuando yo pongo la ecuación líquido solidifica en sólido 1 más sólido 2, digo, ¿a quién afecta la reacción eutéctica? Afecta al líquido. Pero si yo tengo un sólido que alcance esa temperatura en el enfriamiento, pues lo único que sufre es contracción por enfriamiento, pero transformación no. La reacción eutéctica afecta solo a fase líquida. Entonces, como estamos acá, lo que ya estaba sólido sigue igual. Y lo único es que el líquido que vemos que tenemos aquí ha solidificado en bismuto eutéctico más cadmio eutéctico. Apliquemos ahora los criterios de análisis. Tenía una pregunta en lo Dígame. anterior. Dígame. Esas líneas como punteadas, ¿cuánta diferencia de temperatura indica? Serían dos diferenciales. Voy a Pero emplear. ¿es una cantidad bien poca o...? Sí, lo voy a emplear. Va. Aquí ya no puedo usar el lápiz, pero mire, entre la reacción eutéctica y esta línea dice aquí más un diferencial. Y estamos hablando que es un diferencial de temperatura, que es una cantidad insignificantemente pequeña, porque lo que se busca es que no haya variación aquí. Algunos autores asumen un grado como un diferencial de temperatura. Para otros autores es una cantidad más pequeña. Lo que se busca es que en los puntos marcados en el diagrama no exista mayor variación, y esto solamente es un recurso para analizar las transformaciones de fases. Entonces podemos considerar que es 0.5 grados, la décima parte de un grado, es una cantidad muy pequeñita, ¿verdad? En términos de temperatura. ¿Por qué se asume así? Porque imagínense que yo asuma, no digo que es una temperatura, no digo que es un diferencial, sino que lo digo que es una diferencia. Entonces, voy a decir, pero entonces voy a pasar esta línea acá. Entonces, imagínense, de tener este punto aquí, hoy voy a tener una intersección aquí. Y si leo en la escala, hay una diferencia. Y lo que se busca es que al trazar estas líneas, este punto yo lo pueda seguir tomando para mis cálculos. Este es un recurso al que se acude para poder aplicar análisis de forma que se facilite, porque solamente son para ver cuál es la tendencia y los cambios que experimentan las fases a medida que sufren el enfriamiento. ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniera. Y tenía otra pregunta. Dígame. Con respecto a lo que dijo de la aleación eutéctica, ese sería como el punto más óptimo, por decirlo así, comparado con la hipereutéctica y la hipo. Mire, en el punto eutéctico hay máxima resistencia. En términos de resistencia mecánica, sí.
Es el punto que tiene máxima resistencia porque como está formado, para que me salga bien el dibujo, como está formado, aquí podemos verlo por bandas, entonces yo voy a hacer un corte como así, ¿verdad? Esta será una fase y lo blanco es otra fase. Entonces, ¿qué sucede? Que hay área interfacial que está interactuando. Entonces, en cada lámina, pues hay resistencia entre las dos fases aquí. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Además, distorsión del látice espacial y eso contribuye para incrementar la resistencia mecánica. Pero si estoy hablando de ductilidad, aquí ya no funciona, porque la mezcla eutéctica por lo general es la de mayor resistencia mecánica y también de mayor tenacidad, porque puede absorber bastante energía de deformación por esta distribución. Entonces, dependerá de la cantidad y del tipo de fase proeutéctica, cómo afecta o mejora el desempeño del material. Si la fase proeutéctica, y eso lo vamos a ver ahorita, si la fase proeutéctica está en gran cantidad y es continua y es dura y frágil, tenemos por seguro que la aleación va a exhibir ese comportamiento. Acuérdense de las condiciones también para las soluciones sólidas, ¿verdad? Que predomina la propiedad de aquel elemento, en este caso la fase que esté en mayor cantidad y de acuerdo a la distribución. No sé si quedó claro eso. Sí, ingeniera, todo claro. Vale. Gracias. Vaya. Entonces, vamos ahora a un ejercicio. Vamos a ver, fíjense que estos diagramas se llaman diagramas de llaves porque nos permiten ir representando lo que ocurre en los diagramas de una forma ordenada para que podamos ir viendo las transformaciones. Entonces, vamos a iniciar con una aleación de composición eutéctica. Tenemos un diagrama aluminio-silicio. Entonces, identifiquemos eso. Al lado izquierdo tenemos el aluminio y al lado derecho tenemos el eje del silicio. Este es el eje del aluminio y este es el eje del silicio. Yo puedo, fíjense, que yo puedo situar cuantas temperaturas de análisis se me antoje. Yo puedo elegir que 1200, que 1100, que 1000, que 900, pero tener esta cantidad de datos sin utilizarlos, pues no es importante. Como necesitamos conocer las transformaciones cruciales, por eso se seleccionan puntos críticos, como ya hemos dicho antes. En el caso de la reacción de la aleación 12% silicio, pues observamos, ¿verdad? Ya dijimos, este es el eje del aluminio y este es el eje del silicio. Y el punto eutéctico está aquí. Ese es el punto eutéctico, donde las dos líneas líquidos se interceptan. Entonces, aquí pasa la aleación. A mí la línea me quedó más allá por efecto del dibujo, pero esto queda a 12%. Es de composición eutéctica. Entonces, esta aleación pues no tiene mayor reacción que la temperatura eutéctica. Recordemos que a temperatura eutéctica ocurre la reacción eutéctica, que afecta todo líquido. Entonces, es alrededor de esa línea de temperatura que voy a poner los puntos críticos. Y lo voy a poner antes que ocurra la reacción
y después que ha ocurrido la reacción, o sea, una temperatura mayor y una temperatura menor. Y a estos dos puntos pues los voy a diferenciar por esto, ¿verdad? Más un dt menos un dt. Y son estos puntos los que voy a representar en mi diagrama de llaves. Entonces, aquí voy a tener este punto de acá, le voy a llamar 1, y aquí el punto 2. Entonces, aquí voy a tener 1 y aquí voy a tener 2. ¿Cuál es la temperatura que ocurre? Temperatura eutéctica más un dt, temperatura eutéctica menos un dt. Y ahora voy a llenar estas cajitas con la fase que le corresponda. En el punto 1, de acuerdo al diagrama, voy a ampliar la imagen para que ustedes la puedan ver. En el punto 1, ¿qué fase existe? Líquido. Líquido, muy bien. Entonces, todos completando y aquí vamos a poner líquido. Y en el punto 2, Sólido. Solidificación. ah, ¿cómo que sólido? Ajá, miren, la utilidad de diagramas. Voy a asumir un poquito aquí. Aquí, va. En este punto de acá, ¿qué sólidos existen? ¿Cuáles son los sólidos que existen? El sólido del aluminio y el silicio. Exacto. Entonces, voy a llenar de la siguiente forma. Voy a poner acá líquido y aquí la mezcla eutéctica. Y la mezcla eutéctica está formada por aluminio y silicio. Y de esta forma se llenan los diagramas de bloques. Entonces, esto me está indicando solidificación por reacción eutéctica. Ahora, apliquémosle. Nos dice, determine las fases presentes. Ya estuvo. Pero también me pide cantidades. Analicemos entonces las cantidades. Nos dice A, temperatura eutéctica más un dt. Como ustedes bien notaron, a temperatura eutéctica más un dt existe líquido. Por lo tanto, a temperatura eutéctica solo existe una sola fase y el porcentaje de líquido es el 100%. La composición del líquido estando en una sola fase, pues coincide con el punto eutéctico. Aluminio, 12% silicio. Esa es la composición química del líquido, aplicando las reglas que conocimos en la clase anterior. Pero vámonos a la siguiente temperatura. A, temperatura eutéctica menos un dt. Como bien dijeron, hay dos sólidos, hay una mezcla eutéctica. Por lo tanto, estoy acá, es un campo bifásico y voy a aplicar regla de palanca. Apliquemos entonces regla de palanca en el punto B, en el punto 2, a temperatura eutéctica menos un diferencial. ¿Cuál será la palanca? Tiene que estar, yo voy a borrar acá, para que me quede espacio. Fíjese que estoy analizando acá
Pero como es un diferencial, pues esta línea pasa bien pegadita. Entonces, esta línea inicia aquí, termina aquí y va a ser afectada por el punto eutéctico. Y eso es lo que voy a dibujar. Inicia en 0, termina en 100 y tengo el pivote en 12. Todo medido en la escala del silicio. A este lado tengo aluminio y este lado es el eje del silicio. ¿Cuál es el porcentaje de aluminio eutéctico? Brazo de palanca opuesto sobre la longitud de la línea de enlace. Brazo de palanca opuesto. Si aquí está aluminio, es este. Entonces tendremos 100 menos 12 sobre 100 menos 0. Toda la línea de enlace es esta. De donde el porcentaje de aluminio eutéctico va a ser igual al 88%. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Como solo son dos fases, el porcentaje de silicio va a ser igual al 100% menos el porcentaje de aluminio, por lo que el porcentaje de silicio es el 12%. Y estas son las cantidades de las dos fases sólidas que forman la mezcla eutéctica. ¿Preguntas? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. ¿Tenemos claridad en cuanto a la aplicación de esa regla? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. No, no tenemos. Bueno, entonces, ahora hagámoslo para una aleación hipoeutéctica. Nos dice, la composición es aluminio, 5% silicio. Aquí tengo la escala, porcentaje en peso de silicio, ubico el 5 y trazo la línea de composición. Ustedes saben que cuando uso el lápiz no me quedan rectas y por eso es que ya las tengo previamente puestas. Entonces, iniciamos. Vamos a poner acá el punto de inicio. ¿Que por qué tan abajito? Dice. Imagínense, ¿para qué lo voy a poner acá? Y decir que todo esto se ha sobrecalentado. Eso sería un desperdicio de energía, ¿verdad? Entonces, por eso, a pesar que estamos haciendo ejemplos teóricos, pero he de ponerle también el criterio real. Identificamos entonces los mismos puntos. Fíjense que aquí yo lo he puesto separado para que se note, pero lo real es que esto va bien juntito. Y este otro aquí arribita. Va lo más cerquita posible, pero para que se note yo lo he puesto separado. Y esas dos líneas me representan los dos puntos críticos. Temperatura eutéctica más un dt y la temperatura eutéctica menos un dt. Entonces es lo que voy a situar. Un punto 1, a esto le voy a llamar punto 2 y a esto le voy a llamar punto 3. Entonces lo voy a poner acá. 1 a la temperatura de inicio, 2 a temperatura eutéctica más un dt y 3 a temperatura eutéctica menos un dt. Ahora completamos el diagrama de llaves. En el punto 1, vamos a poner por aquí el punto 2 y aquí el punto 3. En el punto 1, ¿qué fase existe? Líquido. Líquido, muy bien.
De acuerdo a lo que vemos en el diagrama, en el punto 2, ¿qué fases existen? En esta región de aquí, ¿qué fases existen? Líquido y solidificación. Líquido y ¿cuál sólido? Sólido de aluminio. Aluminio, muy bien. Entonces, en el punto 2 vamos a tener líquido y vamos a tener aluminio. Pero ¿cómo le llamamos a este sólido que se forma en esta región? Sería aluminio más líquido. No, no puede ser aluminio líquido. Hay líquido y aluminio. El aluminio ya está sólido. Aquí lo vimos. ¿Cómo se llama ese sólido que se forma antes de la reacción? Proeutéctico. Eso es, proeutéctico. Entonces vamos a regresar y vamos a completar con el nombre correcto. Aluminio proeutéctico. Fíjense que el líquido, como estoy a un diferencial y aplico la regla 1, coincide con este punto y por eso este líquido se le llama líquido de composición eutéctica. En el punto 3, aquí, este es más fácil de ver. ¿Qué ha sufrido la aleación en el paso de 2 a 3? Ha sufrido la reacción eutéctica. Pero la reacción eutéctica afecta al líquido, que lo va a transformar en aluminio más silicio, sólidos eutécticos. En cambio, el aluminio proeutéctico, como ya está sólido, no le afecta la reacción y en consecuencia sigue manteniéndose constante. Pero el líquido que tengamos en este punto 2, al continuar con el enfriamiento y llegar al punto 3, va a formar esta mezcla de sólidos. Entonces vamos a tener aluminio eutéctico y silicio eutéctico. Y estos están formando la mezcla eutéctica. Entonces, por eso es... Voy a ampliar y ojalá se vea. Vamos a ver a dónde está. Esta es. Observe aquí. Aquí dice aluminio más eutéctico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aluminio más mezcla eutéctica. Por eso es que a veces los diagramas se dividen en esas como subsecciones, pero esta línea no existe. Es una línea punteada que es un límite que se ha asumido. No es que exista, no existe. Por eso a mí no me gusta mencionarla. Apliquemos entonces cantidades de fase determinadas a través de la regla de palanca. ¿Para qué puntos? Para los 3 puntos. 1, 2 y 3. Entonces nos vamos al punto 1. Ahí tenemos, igual que el ejercicio anterior, el porcentaje de líquido igual al 100%. La composición química del líquido, pues es igual a la aleación. Aluminio, 5% silicio. Hoy veamos en el punto 2. En el punto 2 coexiste aluminio
proeutéctico más líquido. Voy a retroceder. Es lo que tenemos en el punto 2. Entonces, vamos a aplicar regla de palanca porque estamos en una región bifásica. ¿Y cómo aplicamos regla de palanca? Me está cambiando esto. Voy a hacer el dibujito. A este lado tengo 0 y al otro lado tengo 12, que es el límite. Aquí. Mire, aquí se ve bien, ¿ve? El 12 es el límite, entonces mi brazo está delimitado por 0 y 12. Y voy a pivotear en la composición de la aleación. Y eso es lo que voy a dibujar. Cero y 12. A este lado tengo líquido, a este lado tengo aluminio y voy a pivotear en 5. De aquí puedo determinar porcentaje de líquido, brazo de palanca opuesto. 5 menos 0 sobre 12 menos 0 por 100. De donde el porcentaje de líquido 41.7. Y como el porcentaje de líquido más el porcentaje de A proeutéctico es igual al 100%, de aquí despejo que el porcentaje de A proeutéctico tiene un valor de 58.3. Y aquí tengo las dos cantidades de fases presentes en ese punto. Nos vamos al punto 3. Y en el punto 3, el porcentaje de A proeutéctico permanece constante, sigue siendo 58.3. Pero ¿qué le pasa al porcentaje de líquido? El porcentaje de líquido se descompone, podemos decir, en dos sólidos. Aluminio eutéctico y silicio eutéctico. ¿Cómo calculo las cantidades? No van al 50%. No es de que porque tengo 41% mitad y mitad. La cantidad en las que se forman estos sólidos en la mezcla dependen de la posición del punto eutéctico. Entonces, cuando yo recuerdo el punto eutéctico, 0, 100 y 12. Este es el punto eutéctico. Aquí tengo aluminio, aquí tengo silicio. Entonces puedo calcular, ya no porcentaje, sino que fracción. Fracción de aluminio, brazo de palanca opuesto. Aquí está el aluminio y el bracito será este. 100 menos 12 sobre 100 menos 0. Para tener una fracción de aluminio de 0.88. Y la fracción de silicio, pues 0.12. Entonces vemos que la mezcla eutéctica va a estar formada por esta proporción, pues 4 veces más la cantidad, serían 6 veces más la cantidad de aluminio en relación al silicio. Dependiendo de la posición del punto eutéctico, así también son las cantidades. Ahora, como esta mezcla se forma de líquido, pues voy a trabajar con este porcentaje. Entonces voy a tener el porcentaje de líquido
que es igual a 41.7 y este líquido se va a descomponer en el porcentaje de aluminio eutéctico, que va a ser igual a la fracción de aluminio, le vamos a llamar relativa, porque está relacionada con puntos fijos del diagrama. Aquí, hoy no me quiere poner el lápiz. Aquí le vamos a poner fracciones relativas, porque estos puntos son relacionados al diagrama. No a la aleación, sino que al diagrama son fijos. Entonces le vamos a poner ese subíndice R. Por lo tanto, vamos a tener fracción de alfa de aluminio relativa por el porcentaje de líquido. Y de igual manera, el porcentaje de silicio eutéctico va a ser igual a la fracción de silicio relativa por el porcentaje de líquido de donde se forma. Vamos a sustituir y vamos a tener que el porcentaje de aluminio eutéctico va a ser igual a 0.88 por 41.7, de donde el porcentaje de aluminio eutéctico va a tener un valor de 36.7. Podemos establecer relaciones. ¿Recuerdan el cuento de Caperucita y el Lobo, el camino corto y el camino largo? Aluminio y silicio eutéctico se forman de este porcentaje. Por lo tanto, la cantidad de silicio eutéctico va a ser igual al porcentaje de mezcla o porcentaje de líquido, como quiera entenderlo, menos el porcentaje de aluminio eutéctico. Es decir, restar de 41.7 el 36.7 para obtener un porcentaje de silicio eutéctico, ¿verdad? Hacemos el cálculo de 5. Y estas son las cantidades, si a esto le vamos a sumar el porcentaje de APRO, que ya dijimos que era de 58.3. Estas tres fases están presentes en la microestructura en el punto continuación del punto 3. Aplicando las mismas reglas que aplicamos en la clase anterior. Entonces, a ustedes les corresponde aplicar este análisis para la aleación hipereutéctica del 50% y con esto vamos a iniciar en la próxima clase el día martes. ¿Preguntas, dudas sobre lo que hemos visto hoy? Ingeniera, ¿por qué dijo que se le sumaba lo del proeutéctico, el porcentaje? Ah, porque eso me lleva a otro punto aquí. Se le debe sumar a los dos. No, ya voy a limpiar. Aquí estoy bien. Voy a poner otro color. Voy a poner un azul. Entonces, fíjense que aquí vamos viendo la descomposición de las fases, pero en este nivel debe sumar el 100%. Este nivel debe sumar el 100%. Líquido más aluminio pro, 100%. Y todo este nivel debe sumar el 100%. O sea que no hay fase que se me quede perdida. Siempre debo considerar las fases que se forman a altas temperaturas, porque puede pensarse que termina aquí, sucede, que se queda hasta aquí, porque dice, ya no se transformó y ahí se queda, y las fases ahí se van quedando perdidas. No, uno debe arrastrarlas, porque la fase, una vez formada, está incluida en la microestructura, y la suma de las fases, si yo sumo esto más esto, debe ser igual al 100. Por eso lo sumé. ¿Sí se entendió o no?
Hola, ¿se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Vaya, qué bien. Entonces les queda de tarea la aleación con el 50% y yo regreso al aula para despedir esta clase o atender alguna consulta que pueda surgir. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna duda con respecto al tema que hemos tratado? Seguimos aplicando las dos reglas, composición química y regla de palanca en campos bifásicos. Pasamos de tener coexistencia de líquido y sólido a tener coexistencia de dos sólidos, pero el principio es el mismo. Llegamos ahora al final de la clase. Les recuerdo que tenemos esa tarea para completar y de esa forma iniciar nuestra clase el próximo martes. También tenemos los resultados de la solidificación fuera de equilibrio que hay que completar. A quienes no se han inscrito en el laboratorio, los invito a que lo hagan en la pestaña de tarea 2. Pues si lo hubieran hecho, ya fueran avanzando, porque esta es una parte del próximo diagrama que vamos a estudiar el martes. Y ahí hay influencia de solubilidad, ya se complica un poquito más. Así que es necesario que ustedes hagan las tareas para que entiendan y resulte más fácil la aplicación de los conceptos, ¿verdad? Así que vamos a tener ahora una semana corta. Tenemos el jueves asueto a celebrar nuestras fiestas patrias. Hay algunos detractores, pero total, gozamos de libertades gracias a los esfuerzos de todas estas personalidades. Así que a celebrar fiestas patrias, pasar en casita, pasarlo bien, ponernos al día con las tareas que no hemos hecho, prepararnos para el parcial, a comer donas también, ¿verdad? Aprovechando la promoción. Y nos estamos encontrando el próximo martes. Les recuerdo que la discusión de esta semana es en forma asíncrona. Está el video puesto desde el día de ayer para que ustedes lo puedan revisar. Y de esa manera no alteramos el programa. Seguimos vigentes con las sesiones de asesoría, tutorías y consultas por chat y por correo electrónico para quienes tienen dudas. Pasen un bonito día. Gracias por su asistencia y gracias por su participación para quienes siempre, ¿verdad?, están atentos a ir respondiendo lo que vamos consultando.